Muy buenas tardes, colegas. Espero se encuentren todos muy bien. En esta tarde de jueves 13 de octubre del año 2022, sean ustedes bienvenidos a esta sesión del día de hoy, que es valoración del dolor en el neonato. Para esto, me gustaría que por medio del chat nos compartieran de acuerdo a las unidades hospitalarias en las que ustedes laboran, ¿cómo valoran ustedes el dolor en el neonato? Si ustedes tienen escalas para la medición, ¿sí? Sería importante para el Colegio Nacional de Peritos en Enfermería compartir todos estos conocimientos, ¿sí? Y qué más que hacerlo por el chat y más tarde haremos algún comentario, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulos, me permito presentar a la enfermera especialista neonatal Nadia Tolentino Díaz, quien el día de hoy nos dará el tema de valoración del dolor en el neonato. Es la experta, ¿verdad? Licenciada Nadia, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, pues le cedemos la palabra a la licenciada Nadia Tolentino para que inicie la sesión del día de hoy. Bienvenida, Muchas licenciada. gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy, sobre todo compartiendo pues este tema que es tan importante, pero sobre todo que genera altas complicaciones al momento de estarlo realizando, sobre todo porque la valoración del dolor en el neonato es algo que pasaba desapercibido. Durante mucho tiempo, ahorita lo vamos a comentar, pues pasaba, no era tan tomado tan en cuenta. Sin embargo, bueno, afortunadamente hay estudios que nos demuestran que evidentemente el paciente sufre de dolor y que sobre todo las secuelas que puede llegar a presentar ocasionados por este dolor son innumerables y son realmente bastante catastróficas a largo plazo. Y pues como nosotros solamente damos el alta y dejamos al paciente, ya no hacemos o difícilmente hacemos una valoración continua, no estamos presentes para ver qué secuelas puede dejar este dolor que manifestó durante sus primeros días de vida. Y bueno, quisiera empezar esta ponencia. Bueno, dándoles a conocer el contenido que vamos a manejar el día de hoy, que vamos a hablar sobre los objetivos de esta clase, una pequeña introducción de lo que es el dolor, porque también para entenderlo, para poderlo valorar, pues debemos saber cómo es que empieza a manifestarse, cómo es que el dolor empieza a darse en el recién nacido. La valoración como tal del dolor, algunas escalas, en sí son bastantes escalas las que se pueden valorar en el paciente. Sin embargo, bueno, hay algunas que las resumí, las más utilizadas, pero sobre todo las más objetivas. Y intervenciones de enfermería que podemos utilizar para el manejo del dolor, que bueno, hablar de dolor es todo un mundo. Solamente en esta sesión pues sí traté de resumirlo, de hacerlo concreto, para que pues empecemos a aplicarlo en nuestras unidades y las conclusiones a las que llegamos con esta clase. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos? Bueno, pues conocer las implicaciones del dolor en el neonato, porque les digo, podemos valorarlo, podemos aprender a utilizar las escalas, pero también debemos aprender o debemos conocer más bien cuáles son las razones por las cuales se tiene o se le da esta importancia al manejo del dolor en el neonato. Y reconocer los datos de dolor en el neonato para poder intervenir adecuadamente, identificar esas escalas que son aplicables y realizar las intervenciones para poder disminuir el dolor en el neonato. Bueno, como introducción tenemos que el dolor en el neonato afecta directamente la mortalidad infantil y sus secuelas afectan durante toda la vida. ¿Qué es lo que les comentaba hace un momento? Desafortunadamente no tenemos tantos estudios que nos puedan decir
¿Cuáles son exactamente las secuelas? Están más relacionadas a toda la parte del neurodesarrollo, pero pues sí está evidente que los resultados catastróficos que dejan un sometimiento continuo al dolor del paciente que no tenga tratamiento, sí son bastantes y son muy variadas. En los últimos años, el tratamiento del dolor ha sido crucial en el cuidado del recién nacido. Les digo, sobre todo por las afectaciones que se han observado que aparecen a largo plazo. Aquí es importante marcar una pauta que cambió completamente el cuidado, sin embargo, tiene muy poco tiempo. Tiene muy poco tiempo que estas escalas, al menos en México, se han dado a conocer. En la mayoría de los registros clínicos de enfermería, bueno, al menos yo que me desempeño en un área del sector público, no existe una escala de valoración ya como tal aplicada al neonato dentro de nuestros registros. Nosotros tenemos como valoración la escala de valoración análoga del dolor, y pues realmente esta no es tan objetiva para ellos, porque sabemos que el recién nacido pues puede llorar por diferentes causas. Puede llorar por dolor, puede llorar por frío, puede llorar por hambre. Sin embargo, estas características específicas que dan las escalas del dolor es lo que hace la diferencia y sobre todo que especialice ese cuidado que estamos brindando al pequeño. Se tendría que hacer una revisión de todos estos registros para que podamos realmente impactar a mayor cantidad. Nosotros hacemos nuestras anotaciones en parte de nuestra hoja de enfermería como ya en la valoración, y en la parte de las intervenciones, que es la forma en la que hemos podido adaptar todos estos conocimientos ya como tal en nuestros registros. Pues se me olvidó mencionarles, si tienen alguna pregunta, al final las vamos a abordar, si gustan irlas dejando en el chat, y ya después al final de la sesión las vamos a contestar. Y bueno, el dolor nos dice la Comisión para el Tratamiento del Dolor que es una experiencia sensitiva y emocional desagradable, ocasionada por una lesión tisular real o potencial o descrita en tales términos. Sin embargo, para el manejo del paciente neonatal, pues él no nos puede describir qué es lo que le está doliendo. Él no nos puede decir, oye, me estás puncionando y tengo un dolor, o tengo del 1 al 10 tengo un 5, ¿no? Ellos tienen otros comportamientos que sí tenemos que aprender, sí debemos aprender a valorar. Tenemos que ser muy cautelosos en cómo se está comportando nuestro paciente para que podamos identificar estos datos de dolor en él. Es un poco complejo, yo lo entiendo, pero tenemos que empezar a hacer estas valoraciones adecuadas para ir disminuyendo ese dolor en el paciente. Porque pues nuestra principal barrera es realmente esta falta de comunicación que tiene la comunicación verbal, que pues no puede realizar. Por eso su conducta es la que nos está dando la pauta para identificar los datos de dolor en él. Y bueno, todo esto, el no reconocimiento de estos datos, el no saber cómo es que el paciente neonatal manifiesta el dolor, más la nula verbalización que tiene y a eso le sumamos todavía la falta de conocimiento que existe del personal, porque llámese no hay actualización, porque es personal nuevo, porque cualquier causa no es justificación para no realizar las intervenciones que necesita. Sin embargo, pues nos podemos dar cuenta todavía que estos 3 factores son muy importantes para dar un mal tratamiento del dolor que tienen los pequeños. Es importante por eso que empecemos a evaluar cuáles son las áreas de oportunidad que nosotros identificamos en nuestro lugar de trabajo. Yo espero que el día de hoy se lleven mucho para que puedan aplicar y que pues esto haga la diferencia del cuidado que están brindando,
poco a poquito podemos ir cambiando. Sin embargo, bueno, a ellos ya urge hacer este cambio porque sí es bastante, bueno, las complicaciones sí son bastante severas. Entonces, todo esto ha sido factor importante en que el dolor del neonato pase desapercibido o simplemente se ignore. Bueno, ¿cómo es que se va presentando el dolor en el recién nacido? Nos dice, o antes se tenía la creencia de que el recién nacido no tenía la capacidad de recordar el dolor y por lo tanto, pues si lo sentía, pasaba desapercibido durante su vida adulta. Sin embargo, bueno, ahora estos estudios embriológicos que se han realizado se han dado cuenta que no necesariamente tiene que haber, porque al nacer y al empezar la maduración, se empiezan a mielinizar todas las conexiones neuronales, que eso es en teoría lo que ayuda a que las transmisiones del dolor se vayan dando. Sin embargo, en el paciente neonatal están inmaduras, pero están presentes. Independientemente de que sea un paciente prematuro, están estas conexiones, aunque no estén mielinizadas. Nos dice que a partir de la 6ª semana de gestación ya hay conexiones que dan paso a todo este sistema nociceptivo. El sistema nociceptivo son todos estos conductores que nos van a ayudar a transmitir a través del sistema neurológico hacia el cerebro todas las sensaciones desagradables o las sensaciones que el cuerpo perciba como nocivas. Entonces, estas conexiones ya aparecen desde la 6ª semana de gestación, aunque no están maduras. Para la semana 20 de gestación, estos receptores ya se encuentran en todas las superficies de la piel y en la mucosa, aunque de igual manera todavía no llegan a una maduración completa. Sin embargo, ya se encuentran y ya son capaces de transmitir estos estímulos. Para la semana 24 de gestación, estas conexiones ya están completas. Lo único que les falta es terminar de madurar, terminar esa mielinización para que ese estímulo que es conducido sea o llegue con mayor rapidez. Es lento, pero sí se produce. Y a la semana 30 de gestación ya están mielinizados, aunque todavía siguen inmaduros. Entonces, esto nos da como pauta que ese desequilibrio de transmisión y es que no alcanzo a ver bien, de transmisión y protección está alterado. La transmisión, les digo, a pesar de que está inmaduro, esas conexiones se dan y ese estímulo va a llegar hacia el cerebro. Y algo que no le ayuda mucho al recién nacido es que todas estas formas que tiene el mismo cuerpo para producir opiáceos ya endógenos y producir serotonina, que es lo que nos va a ayudar o nos va a servir como analgésico natural en el organismo, no va a ser capaz de producirlo. Esa es la diferencia. En un niño de término ya los puede empezar a producir, pero van a ser más lentos, a diferencia de, por ejemplo, en el adulto, que en cuanto empieza una sensación de dolor, el cuerpo empieza a excretarlos y puede disminuir el umbral del dolor, pero en el recién nacido no, y en el recién nacido prematuro mucho menos. Se da, por lo tanto, esta pauta para que el dolor vaya siendo más continuo, más prolongado y sobre todo, pues ese estímulo sea más nocivo. El tálamo va a empezar a interpretar la intensidad y la duración de ese estímulo. Y les digo, por lo tanto, van a ser periodos más prolongados de dolor y con estímulos más ocasionados. La corteza cerebral percibe e integra el estímulo nociceptivo, es decir, todo esto va a empezar a enviarse hacia la parte del encéfalo y al final vamos a ocasionar, por todo este daño que se está dando, por todas estos receptores negativos que está recibiendo, va a haber un aumento en el gasto de oxígeno, va a haber un aumento de las demandas de oxígeno, un aumento del catabolismo, y eso va a provocar que haya apoptosis y por lo tanto daño tisular. Entonces, si nos damos cuenta, no es nada más de que siente dolor, lo calmamos y ya, no. Todos los procesos neurológicos a los que afectó este estímulo nocivo
van a tener secuelas importantes, y más porque estamos hablando que durante los primeros años de vida todo el sistema del neurodesarrollo termina de formarse y nosotros estamos beneficiando o esta situación del dolor está beneficiando a que estas células mueran, pues imagínense las secuelas que puede provocar a largo plazo. Por eso es muy importante no perder de vista la objetividad al momento de valorar y sobre todo conocer qué debemos hacer. Y bueno, nos dicen también que el dolor se puede clasificar dependiendo de 4 tipos, que es la duración, la patogenia, el curso y la intensidad. En lo que respecta a la duración, nos dice que puede haber un dolor agudo o un dolor crónico. A diferencia que en el adulto, el dolor agudo se va a dar, la bibliografía nos dice que es un dolor menor a 8 días. Imagínense que ese paciente tiene 9 días de vida extrauterina y que durante los 9 días ha estado sometido a ventilación mecánica, colocación de catéteres, a la manipulación propia que le tenemos que dar, a toma de muestras. Entonces son 9 días que ese paciente ha estado sometido al estímulo del dolor. Imagínense cuánta cantidad. La bibliografía también nos menciona que un recién nacido aproximadamente es sometido a alguna intervención entre 200 y 300 veces al día. Si no logramos controlar estos aspectos, esos estímulos negativos que esté recibiendo, pues van a estar provocando apoptosis neuronal durante estos 9 días de vida. El dolor crónico pues nos habla entonces de mayor a 8 días. La patogenia nos habla del dolor nociceptivo, que son estos estímulos negativos que se dan por un agente externo. El dolor neuropático, que tiene que ver ya con alteraciones del sistema neurológico, y el dolor somático visceral, que es con alguna lesión que se haya provocado en el organismo. El curso puede ser continuo, es decir, que durante todo el tiempo el paciente está presentando el dolor. Imagínense al paciente con ventilación mecánica, cómo está sintiendo ese estímulo desagradable de tener un tubo conectado a la tráquea. Si no damos buenas técnicas, todo el tiempo va a estar sintiendo ese dolor. O una sonda nasogástrica, no sé si alguno de ustedes, alguno de ustedes ha tenido la experiencia de tener una sonda nasogástrica. Es horrible, sientes ahí el tubo por tu vía aérea y no es nada agradable. Entonces, imagínense el recién nacido que todavía no tiene la capacidad de asimilar estos estímulos y poder crear esas sustancias que le provoquen analgesia natural, pues es difícil que pueda controlar esos estímulos negativos. El dolor incidental, que es el que aparece cuando se hace algún procedimiento invasivo, y pues el dolor irruptor, que es como el intermitente, va y viene. Sin embargo, pues la aparición es de mayor tiempo. Y bueno, la intensidad leve, moderado y severo o intenso. La mayoría de las escalas que les voy a presentar clasifica el dolor en estos valores, leve, moderado y severo. Es importante también que conozcamos la clasificación, porque dependiendo de la intensidad de dolor es cuando podemos realizar ya sea intervenciones dependientes, independientes o interdependientes. Aquí influye mucho la puntuación que me dé para saber hasta dónde puedo actuar yo como enfermería y realizar mis intervenciones, o ya cuando necesito el apoyo de los médicos o de otro equipo para poder dar esas medidas de control del dolor. Las consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias a corto plazo del dolor? Pues va a haber un aumento del catabolismo, alteraciones hemodinámicas, puede haber alteración de la presión arterial, alteración de la frecuencia cardíaca, que son las principales manifestaciones que se dan en el sistema hemodinámico, alteraciones respiratorias, va a empezar con taquipnea, puede empezar con distrés respiratorio, aumento de la presión intracraneal, que va de la mano con el aumento de la presión arterial,
náuseas y vómito, midriasis, disminución del flujo del sistema periférico, llanto, insomnio, agitación e hipoinsulinemia. Y estos solamente son algunos de los que nos marca la bibliografía, porque existen más. Lo importante es, les digo de nuevo, volver a repasar, volver a observar a nuestros pacientes. Yo los invito a realizar un ejercicio que ahí nos podemos dar cuenta muy bien de cómo estamos haciendo nuestras intervenciones. Al momento de que ustedes hagan su enlace de turno, que ya sabemos que es cuando pues a veces alzamos un poco la voz, o es cuando hay mayor concentración de gente, observen el comportamiento de los niños. Observen si alguno empieza, de repente pasa que estamos en el enlace, es que empieza a desaturar, es que empezó a hacer tal cosa, es que no estaba bien y ya está vomitando. Bueno, sentémonos a ver, a observar qué está pasando, qué estamos fomentando nosotros en el ambiente que está provocando esos estímulos nocivos en el paciente y que pueden provocar tanto estrés como dolor. Y bueno, las consecuencias que nos interesan también, que nos deben de interesar, pues son las consecuencias a largo plazo. Porque como les mencionaba, al final en la mayoría de las instituciones damos de alta al paciente y ya no volvemos a saber nada de él. Y pues las consecuencias se las lleva la mamá a la casa y aparte no va a ser inmediato. Se va a dar cuenta cuando ese niño no se pueda sentar, cuando ese niño tenga o le cueste más trabajo hacer algún hito del desarrollo dependiendo de la edad que tenga, cuando vaya a la escuela y sea hiperactivo, cuando tenga problemas de aprendizaje y pues que todo esto está relacionado a esa apoptosis que presentó durante el tiempo que tuvo de estancia hospitalaria y que estuvo sometido a los estímulos de dolor. Son las principales consecuencias es esta baja tolerancia al dolor, son pacientes que difícilmente van a tener, o más bien cualquier estímulo puede ponerlos propensos a sentir dolor, inclusive auditivamente hay sonidos que los pacientes perciben como que les lastiman, o sea, por ejemplo, algún ruidito, no sé si les ha pasado cuando los micrófonos en alguna conferencia así se cruzan y el sonido tan agudo que se escucha, eso puede ser nocivo para estos pacientes. El déficit de serotonina, que es de los principales que nos preocupa, porque la serotonina es lo que nos ayuda a estar felices. Entonces, si nosotros desde que está pequeño estamos inhibiendo con los estímulos dolorosos que ese paciente tenga serotonina, a largo plazo el cuerpo se acostumbra a no excretarla o a ya sea suprimirla o a disminuir su producción y entonces le estamos regalando periodos depresivos a ese paciente. Alteraciones musculares, sobre todo relacionados con las malas posturas o con algún dispositivo, por ejemplo, los CPAPs cuando están mal colocados, cuando no hay una buena técnica, pues puede llegar a provocar lesiones que pueden deformar la cara del paciente y pues causar alteraciones de este tipo. Alteraciones del neurodesarrollo, pues que son propias para que no pueda lograr los hitos del desarrollo esperados para la edad. Y el déficit de atención, que también es uno de los que más se ha visto en estudios que se han realizado, se ha visto que son personas que tienen problemas para concentrarse y han presentado trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Bueno, la evaluación del dolor en el recién nacido puede ser una tarea muy desafiante, ya que se trata de una estimación subjetiva. Al final del día solamente estamos evaluando la conducta del paciente junto con algunos parámetros fisiológicos de una persona que es incapaz de expresar verbalmente su dolor. Solamente su comportamiento y los parámetros fisiológicos que se ven afectados son lo que nos van a dar la pauta para valorar si ese paciente está o no está presentando dolor. Entonces sí es algo complicado, sin embargo no imposible, que podemos realizar para ayudar a estos pequeños. Las respuestas fisiológicas y conductuales, como les mencionaba, pues nos van a ayudar a identificar estos datos del dolor y como lo mencionan las principales teorías y modelos de cuidados centrados en el desarrollo, porque vamos a decir, bueno, ¿a quién se le ocurrió
que la conducta, que los parámetros fisiológicos eran datos que nos podían ayudar a evaluar el dolor. Bueno, pues todo esto viene de diferentes modelos y teorías que están basadas en el cuidado centrado en el desarrollo, que hoy en día es en lo que nos basamos para brindar ese cuidado al recién nacido que procure esta parte de favorecer un adecuado desarrollo. En recién nacido, la teoría sinactiva nos dice que el recién nacido va a funcionar como un conjunto de subsistemas. Los estímulos inapropiados son los responsables de la alteración de estos subsistemas y el recién nacido se defenderá y responderá. Aquí lo ideal, o bueno, lo que nos dice esta teoría, dependiendo de las semanas de gestación, el recién nacido, o en este caso todavía el feto, está madurando para recibir cierto tipo de estímulos que si nosotros provocamos diferentes, por ejemplo, en el caso de un recién nacido prematuro, que para las 28 semanas tiene cierto grado de madurez y le provocamos estímulos no aptos para la edad gestacional que tiene, va a empezar a presentar datos de estrés y dolor. Nos habla de 4 sistemas, que es el sistema autónomo, el sistema motor, estados funcionales y el de atención e interacción, que nos va a empezar a dar aquí cuáles son los signos de estrés que pueden, pero el estrés y el dolor siempre van de la mano, porque les digo, el paciente neonatal no tiene la capacidad de hacer esa diferencia de todavía, o la maduración necesaria para hacer esa diferencia de estímulos, y al final el sistema nociceptivo es el que recibe esos estímulos y puede interpretarlos como dolor. Y bueno, nos habla también de los signos de autorregulación que nos van a ayudar entonces a valorar cuando el paciente esté bien adaptado, o en este caso se le llama autorregulación. El programa NIDCAP también aquí es uno de los principales que nos da este contexto para poner atención, para poner atención cuáles son los cuidados principales que se le tienen que dar. Va a prevenir la sobrecarga sensorial negativa e inesperada mediante cuidados dirigidos a optimizar el microambiente, disminuyendo el estrés y el dolor. Otra vez, ellos son protagonistas para poderlos quitar de ahí, generado por la atención hospitalaria. El modelo integral del desarrollo neonatal, en uno de sus de los cuidados que tiene, de las medidas básicas, nos dice que hay que disminuir el estrés y el dolor en el paciente. El modelo del trauma médico infantil en la UCIN nos dice que hay 3 ejes que determinan el trauma neonatal. Aquí este modelo del trauma, bueno, a pesar de que tiene muy poco tiempo de estarse difundiendo, es algo que existe desde hace algunos años. Sin embargo, nos habla, o los postulados que tiene son muy interesantes, de ver que el paciente neonatal, a pesar de que no puede recordar todo eso que sucedió como tal con la memoria, su cuerpo sí tiene la capacidad de recordar todos esos estímulos negativos que recibió durante su estancia hospitalaria, y habla específicamente de los niños que fueron sometidos a intervenciones en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Y nos dice que la separación parental también es un dato que puede dejar secuelas importantes en él, sobre todo conductuales. El estrés son los cuales son modificables y se pueden limitar o prevenir. Aquí nos habla de que todos estos podemos realizar algo para que podamos quitar estos estímulos negativos y cambiarlos por estímulos agradables. Las respuestas fisiológicas y del comportamiento son unos indicadores muy sensibles, pero poco específicos, que nos dice, sin embargo, constituyen los métodos de valoración del dolor más asequibles, seguros y factibles, que a pesar de que sí, a lo mejor el niño está llorando por hambre, hay datos bien específicos que nos pueden ayudar a identificar si es realmente por hambre o está presentando dolor, que ahorita vamos a ver algunas de las escalas que nos favorece esta valoración. La mayoría de ellas se van a basar en la observación de cambios conductuales. Muchas de ellas incluyen cambios fisiológicos,
Y bueno, sobre todo es que también están estudiadas para pacientes prematuros. En ellos la expresión del dolor está más relacionada con los cambios fisiológicos porque todavía no tienen esta madurez para hacer otro tipo, o para más bien para, en cuanto al tono, en cuanto a la movilidad, no depende de las semanas de gestación, pues también son más adaptables para los cambios fisiológicos que presenta que tanto por el comportamiento. Y bueno, como les mencionaba, hay más de 40 escalas para valoración del dolor en pediátricos y neonatales. Sin embargo, bueno, ¿cuál es la más o la que más nos va a ayudar? Pues depende de las características de nuestro paciente. Lo ideal es utilizar escalas que sean multidireccionales. ¿Esto a qué se refiere? Que no solamente evalúe el campo conductual, sino que también evalúe partes fisiológicas para poder hacer un consenso de cuál es el grado de dolor de ese paciente. Y bueno, vamos a iniciar con la escala de PIP o Premature Infantile Pain Profile. Nos dice que esta escala es ideal para aplicar en procedimientos dolorosos. Cuando vayamos a realizar algún estímulo doloroso en el paciente, es importante que estemos valorando PIP. Esta escala está hecha para pacientes de 28 a 40 semanas de gestación. Sin embargo, nos dice que cuando el paciente alcanza ya las semanas corregidas, ya no es ideal utilizarla, porque sí, definitivamente la prematurez siempre va a formar parte del paciente. Sin embargo, ya empieza a haber maduración y otras características por la cual PIP ya no es adaptable para ellos cuando alcanzan sus 40 semanas corregidas. Emplea 7 variables y bueno, nos dice que el valor menor a 6 nos habla de un dolor leve o nulo y un valor mayor a 12 es un dolor moderado a severo. Y bueno, aquí está, espero que la alcancen a ver. Nos dice que los indicadores pues son las semanas de gestación, nos da una puntuación de 0, 1, 2 y 3. Aquí es muy importante sobre todo que observemos al paciente. Aquí no tenemos que manipular al paciente durante la valoración de PIP. Todavía se evalúa cuando el paciente está o lo más calmado o está solamente es observacional y nos dice que tenemos que hacerlo por 15 a 30 segundos porque depende de ese tiempo el comportamiento, sobre todo la valoración que va a tener. Y bueno, les digo, nos habla sobre las semanas de gestación, que bueno, eso ya es algo que tenemos del paciente en el diagnóstico, y nos dice que cuando tiene 36 semanas o mayor a 36 semanas va a ser 0 puntos, de 32 a menos de 36 un punto, 2 puntos de 28 a menos de 32 y 3 puntos menor a 28 semanas. Entonces, a mayor edad gestacional, mayor puntaje. En cuestión de comportamiento, nos dice que lo observemos durante 15 segundos. Si está despierto y activo, si tiene los ojos abiertos con movimientos faciales, nos da un puntaje de 0. Y ahí, mientras más activo esté el paciente, nos dice que mayor nivel de dolor está presentando. Nosotros, o la mayoría, tiene la idea de que si tenemos a un paciente dormido, quiere decir que no tiene dolor, pero no necesariamente. Por eso nos habla también de parámetros fisiológicos que nos ayudan a valorar que a pesar de que el paciente está dormido, puede estar presentando dolor. Y más si estamos hablando de un paciente prematuro que sabemos que no tiene tanto tono, que no está tan reactivo a los estímulos externos, y empieza a presentar alguno de estos datos, entonces nos habla de que sí está presentando dolor. El aumento de la frecuencia cardíaca nos dice que lo tenemos que valorar durante 30 segundos. Aquí tenemos, por eso también tenemos que fiarnos de los monitores que tenemos, para que estos nos den esa pauta de valoración y evitemos estar estimulando, porque si yo estoy auscultando al paciente ya es un estímulo que le estoy realizando y entonces mi valoración ya no es adecuada.
Entonces, es importante también, previo a todo esto, previo a realizar la valoración, verificar que todo nuestro equipo biomédico esté funcionando adecuadamente para que yo pueda confiar que estoy haciendo una buena valoración. Y bueno, de 0 a 4 latidos por minuto, yo lo estoy observando y veo que de repente tiene 104 y luego sube a 106 y luego vuelve a bajar a 105 y así o se mantiene estable, nos habla que es un puntaje de 0. Sin embargo, si yo tuviera un paciente con 120 de frecuencia cardíaca y de repente sube a 150 y luego a 160 y luego vuelve a bajar y se mantiene así inestable, mayor a 25 latidos por minuto, entonces nos habla que está teniendo datos de dolor severo. El entrecejo fruncido, la disminución de la saturación de oxígeno es igual, tengo que estar observando, pero primero tengo que cerciorarme de que mi sensor está bien colocado, que el paciente está totalmente, está lo más relajado posible. Y si hay algo que esté haciendo interferencia, pues entonces no puedo ser tan objetivo con este ítem. Nos dice que de 0 a 2.4, que haya una variabilidad. Si el paciente está saturando 94 y durante esos 30 segundos yo observo que baja a 93 y luego sube a 95, pero no sobrepasa ese punto, ese 2.4%, nos habla de un puntaje de 0. Pero por el contrario, nos vamos al otro extremo. Si está saturando 92, y ahí en lugar de subir empieza a bajar, hay una variabilidad menor o con tendencia al descenso, nos habla de datos de dolor. Si empezara con 80, con 84, de ese 93 o 94 que presentaba, hay que estar observando o estar dando medidas para control del dolor. El entrecejo fruncido, igual si vemos que hace ese entrecejo o que frunce el ceño durante 3 segundos, le vamos a dar un puntaje de 0 y mayor a 21 segundos, nos vamos a dar un puntaje de 3. En los ojos apretados, de igual forma, va manejando de 3 segundos en 3 segundos de diferencia. Entonces, a mayor tiempo presente estos datos, va a ser mayor el nivel del dolor. El surco nasolabial, que es también uno de los importantes que tenemos que estar vigilando, va a estar, si lo presenta de mayor a 3 segundos, de menos de 3 segundos, va a ser 0, y sin embargo, si lo presenta mayor a 21 segundos, va a ser un dolor intenso. Y nos da la clasificación abajo. Nos dice que no hay dolor o es un dolor leve, que cuando hay puntajes de 1 a 2 es un dolor moderado, y cuando hay varios puntajes de 3, pues ya hablamos de un dolor intenso o dolor severo. Está la escala NIPS, que es la escala del dolor neonatal e infantil. Nos dice que lo podemos hacer o la podemos valorar durante intervenciones dolorosas. Aquí también es importante que aprendamos a diferenciar qué tipos de escalas son las que vamos a ocupar dependiendo del por qué se realizaron o en qué momentos están hechas para realizarse. Porque pudiera yo aplicar, a lo mejor si le aplico PIP a un paciente que ya está en crecimiento y desarrollo, que ya no tiene o que no se le están haciendo estímulos dolorosos, pudiera ser no tan objetiva, porque eso nos habla de que es un niño que ya solamente está para ganancia de peso o que ya está solamente para una buena adaptación al seno materno para que se pueda ir a su casa. Entonces no sería tan objetiva, a diferencia de un niño al que sí se le están haciendo estímulos dolorosos continuos. Hay otras escalas que ahorita más adelante les voy a mencionar, que son las que nos pudieran ayudar para ese tipo de pacientes. Bueno, nos dice que esta escala de NIPS también valora reacciones faciales y va a ser para pacientes de 28 a 38 semanas de gestación. También es importante poner o ver para qué edades gestacionales están creadas estas escalas.
Y para evaluar las condiciones del niño y el ambiente, hay que evaluar más bien las condiciones del niño y del ambiente, porque esto puede favorecer a que la respuesta conductual empiece a cambiar. Por eso tenemos que ver que sea un ambiente tranquilo, que el niño no esté sometido a algún dato de estrés, para que podamos realmente ser objetivos con la valoración. Nos dice que una puntuación de 0 es el equivalente a que no tiene dolor, 7 que ya está presentando dolor moderado a severo. Y bueno, nos habla de la expresión facial, va a la puntuación de 0 a 1, que nos dice que primero es normal, hay una gesticulación del ceño fruncido, contracción nasolabial o de párpados. Entonces, este niño empieza a hacer esa gesticulación, esas fases de dolor. El llanto, puede o no puede haber llanto. De hecho, esta escala solamente valora estado conductual. El patrón respiratorio es normal, está incrementado o es irregular. El llanto también puede estar presente, continuo y no consolable. El movimiento de brazos, que esté en reposo o esté en movimiento, mientras mayor puntaje tenga, entonces mayor nivel del dolor va a presentar. Movimiento de piernas, reposo o en movimiento, un puntaje de 1 punto, y el estado de alerta normal o despierto continuamente, que esos son los parámetros que evalúa. De hecho, la escala NIPS es una de las escalas a la que le dan como un poquito menos de eficacia, porque son muy subjetivos estos datos. Por eso les mencionaba al principio que lo ideal es utilizar escalas que valoren tanto datos conductuales como fisiológicos, porque el niño realmente no nos da, bueno, esta escala no nos da como parámetros más objetivos del comportamiento del niño. Recuerden ustedes algún paciente al que estén bañando o al que hayan bañado, por ejemplo, y recuerden cómo reacciona. Pues les va a dar un NIPS alto, les va a dar un NIPS de 7, y no, realmente no es porque esté teniendo dolor, sino porque está estresado por el baño que va a recibir. Entonces, o por el estímulo que se le está haciendo. Por eso no es tan objetiva y pues es la que menos se valora. Sin embargo, bueno, se las quise compartir para que pues estemos familiarizados con este tipo de escalas. ¿Cuál es la diferencia entre una que valora solo conductual y una que valora, o más objetiva, que valora conductual y fisiológico? La escala de Kreis nos habla que es para dolor posoperatorio, porque me he encontrado con compañeras que valoran Kreis en un niño que está en crecimiento y desarrollo, en un niño que está en otra área que no sea o que un paciente que no esté en el posoperatorio, que todos los datos que maneja son específicos para este tipo de pacientes. Por eso les decía, hay que conocer para qué está hecha la escala y que sea más objetiva nuestra valoración. Valora aspectos fisiológicos y conductuales, esta sí es multidireccional, y bueno, en una puntuación mayor a 5 hay que empezar a valorar analgesia en el paciente. Por eso es aplicable solamente a pacientes con dolor postoperatorio. Nos dice o nos habla que el parámetro, el llanto, si no llora o está tranquilo, no tiene dolor. Sin embargo, si es un llanto intenso que no es consolable, va a presentar un puntaje de 2 puntos. FIO2 para la saturación mayor al 95%, que bueno, sabemos ahora que la saturación de oxígeno del paciente pues sí es variable, pero bueno, esta escala nos maneja como tope 95%. Nos dice que si está al 21%, tiene 0. Si para alcanzar esa oxigenación ideal tenemos aproximadamente al 30%, menor al 30% es 1 punto, y mayor al 30% de FIO2 son 2 puntos, porque como tiene alto grado de dolor, tiene mayor demanda de oxígeno y por lo tanto requiere más FIO2 para mantener esa oxemia que le permita perfundir esos órganos de manera adecuada.
La frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, si es menor a la basal, 0 puntos. Sin embargo, si hay un aumento menor al 20% del basal, va a ser 1 punto, y un aumento mayor al 20% basal van a ser 2 puntos. También por eso tenemos que estar valorando estos pacientes con los parámetros fisiológicos de TA para poder hacer también una valoración más objetiva. La expresión, si es una cara descansada, si es una expresión neutra, van a ser 0 puntos. Si tiene ceño, surco nasolabial, la boca abierta o vemos que empieza a hacer muecas de dolor, va a ser 1 punto. Y cuando ya hay una mueca como tal franca de dolor y empieza con gemido, ya son 2 puntos. El periodo de sueño, aquí es bien importante. Acuérdense que el sueño también favorece a la hormona de crecimiento. A veces tenemos bebés que ya tienen 1 semana, 2 semanas con nosotros y vemos que no aumentan de peso, que nada más se quedan en gramos o que no suben nada. Pero hay que empezar a valorar qué tanto estímulo doloroso, qué tanto estímulo del macroambiente le estamos fomentando de manera negativa, que está evitando que ese niño tenga un descanso prolongado y por lo tanto, pues esto favorezca que empiece a aumentar de peso. Y bueno, nos habla que el periodo de sueño es 0 si es normal, 1 si se despierta muy frecuentemente y 2 si está constantemente despierto. Entonces, esos niños que decimos, ay, mira, está bien atento, todo el día ha estado despierto y es un paciente que está invadido, pues no es que te esté poniendo atención y que esté interactuando contigo, es que tiene dolor, ¿sale? Es muy importante estar evaluando esa conducta que presentan los neonatos. Neonatal Pain Assessment and Sedation Scale nos dice que es la escala de dolor neonatal, escala de agitación y sedación, que personalmente es mi favorita, es la escala de NPAS. Esta escala nos va a ayudar a valorar a neonatos con dolor agudo y con sedación. Nos ayuda bastante porque puedes valorar a un paciente que no está con sedación, o sea, un paciente que no esté tan invadido, que no tenga un dolor tan intenso. Por ejemplo, esta sí la podemos aplicar en pacientes de crecimiento que, bueno, por alguna otra razón pudieran estar presentando dolor, y en pacientes que tengan pseudoanalgesia para ver qué tan efectivo es este tratamiento que se les está dando. Va a valorar, es multidireccional, va a valorar aspectos fisiológicos y conductuales, y en una puntuación, cuando es positiva mayor a 4, nos habla de que sugiere sedación, de que ese paciente tendría que estar con pseudoanalgesia para disminuir ese grado de dolor que tiene. Y en puntuaciones negativas de -2, hay que empezar a valorar la eficacia de esa sedación. Y bueno, cuando la escala también nos dice que cuando el paciente, a pesar de no tener sedación o pseudoanalgesia y presenta puntuación negativa, nos está hablando de un daño neurológico, ya de alteraciones neurológicas importantes, de deterioro, y que también pues es objetiva para ayudarnos a evaluar estos aspectos. Entonces, la escala de NPAS nos va a dar, les digo, en la parte del medio donde dice sedación-dolor, que es lo ideal o lo óptimo, donde tiene que llegar a pesar de que esté sedado o que sea un paciente con datos de dolor, el 0 es a lo que tendría que llegar cuando hablamos de dolor. La puntuación máxima o la puntuación ideal para los grados de sedación es el -10. Y nos habla de llanto e irritabilidad, -2 puntos si no llora con estímulos dolorosos, si el paciente está, el comportamiento no se despierta con ningún estímulo, si la expresión facial nos dice que tiene la boca relajada y sin expresiones faciales a cualquier estímulo que se esté presentando, el tono muscular y los brazos sin reflejos de agarre o reflejo palmar, y si hay un tono flácido, y los signos vitales, no hay cambios con estímulos, y la hiperventilación, no hay hiperventilación o apnea. Entonces, este paciente se encuentra, más bien está en hiperventilación o apnea porque está totalmente sedado y con analgesia.
Entonces, lo ideal es que presente este grado de -10, pero si es un paciente al que ya estamos destetando, es un paciente que ya estamos reduciendo la pseudoanalgesia, ya no sería tan objetiva. Por eso tenemos que valorar en qué estadio está nuestro paciente y cuáles son las características o el tratamiento que está llevando para elegir una escala que sea ideal. Cuando nos habla de -1 punto, gime o llora con pocos estímulos dolorosos, de repente son pacientes que se supone, por ejemplo, los pacientes que están con CULCAP, que es el tratamiento para la asfixia, que tienen que estar totalmente sedados y relajados. Si vemos que empieza con algún estímulo de estos, entonces hay que avisar porque el paciente lo más probable es que ya no esté o no esté haciendo la adecuada efectividad del medicamento. Entonces hay que modificarlo si el objetivo principal es que se mantenga con pseudoanalgesia al paciente. Se despierta mínimamente con estímulos, se mueve muy poco, en la expresión hay poca expresión con estímulos, el tono muscular y brazos va a ser un reflejo de agarre o palmar débil, la hipotonía muscular y los signos vitales va a haber una variación menor del 10% de los valores iniciales con algún estímulo. Y bueno, ya cuando tenemos un puntaje de 0 es que no tiene sedación, no tiene datos de dolor, que es lo que nos evalúa cada uno de los 5 aspectos o los 5 ítems. Y el dolor agitación ya es cuando el paciente no está sedado, pero empieza a presentar datos de dolor. Y como les mencionaba, en una puntuación mayor a 4 positivo, nos habla de que el paciente ya debería estar recibiendo una analgesia porque tiene un dolor moderado a severo. Y bueno, la siguiente escala que les voy a presentar es la escala de Comfort Score, que también es una de las más objetivas que se utilizan. Son neonatos con dolor agudo y con sedación, al igual que en PAS, Comfort Score va a valorar datos fisiológicos y conductuales que nos van a ayudar a interpretar ese grado de dolor que tiene el paciente. Y bueno, esta también aplica para los pacientes que están con ventilación mecánica porque nos habla del esfuerzo de la respuesta respiratoria que pueda tener espontánea o que esté dejándose guiar por el ventilador. Y bueno, nos habla del estado de alerta, si está profundamente dormido o si a pesar de la sedación empieza o está despierto. Aquí a mayor grado, dependiendo de si está o no está con analgesia. Si está con analgesia y tiene una mayor puntuación, entonces hay que valorar que o podemos interpretar que esa analgesia no está siendo efectiva. Pero si hay un puntaje bajo con analgesia, nos quiere decir que sí está con pseudoanalgesia, que está en parámetros funcionales o más bien en dosis funcionales esa pseudoanalgesia que se le está dando. Nos habla también de la agitación, si está calmado, ligeramente ansioso, muy ansioso o entra totalmente en pánico. ¿Cómo es un niño en pánico? Yo creo que todos los hemos visto. Estos niños que están llorando desesperadamente, que se llevan las manos a la cara, que están todos agitados, que se les nota que tienen fases de dolor, incluso empiezan a desaturar con aumento de la frecuencia cardíaca. Ese es un niño en pánico. La respuesta respiratoria, no hay respiración espontánea en caso de que esté con pseudoanalgesia con ventilación mecánica. Respiración espontánea, resistente al respirar y si es resistencia al respirar y tos regular. El llanto, bueno, aquí solamente es valorable en pacientes que no tienen pseudoanalgesia. Los movimientos físicos, si hay o no hay movimientos, el tono muscular, si está hipotónico o hipertónico, y la tensión facial, si está totalmente relajado o en su extremo, si los músculos faciales se encuentran bastante contraídos. Otra de las escalas es Distress Scale for Ventilated Newborn Infants. Y bueno, esta escala desafortunadamente no está traducida al español, pero también es objetiva para ayudarnos con pacientes con ventilación mecánica.
¿Por qué les puse ejemplos de escalas con pacientes con ventilación? Porque a veces tenemos como dificultad para valorar si se supone que está con pseudoanalgesia, ¿cómo voy a valorar si tiene o si está presentando o no está presentando dolor? Entonces, por eso estas escalas nos hablan de parámetros fisiológicos y conductuales, porque les digo, puede estar dormido, pero estar presentando datos de dolor. Entonces, todo eso es lo que debemos aprender a interpretar para que podamos ser más objetivos en el cuidado. Y bueno, esta escala nos habla de la expresión facial y nos dice que cuando se ve totalmente tranquilo, va a ser una puntuación de 0. Si hay expresión de estrés o hay muecas, puntuación de 1, puntuación de 2 si hay caída de la barbilla o empieza, o hay expresiones de dolor o de distrés, va a ser un puntaje de 2. El patrón respiratorio, si hay respiración tranquila o respiración calmada, que sea continua al ventilador mecánico, va a ser un puntaje de 0. Si es una ligera respiración tensa, es decir, que vemos que el paciente empieza como a competir con el ventilador cuando tendría que estar en modo controlado, va a ser un puntaje de 2 o que empiece a hacer pausas. Y si es totalmente la respiración, bueno, ahí no es respiración ruidosa, es decir, que vaya con parámetros fuera de lo programado, si que sea la respiración rápida o que empiece a presentar datos de apnea prolongada, entonces también nos habla de un puntaje de 2. El tono de las extremidades, un tono normal, un tono variado, un punto, y tenso totalmente o flácido, 2 puntos. La actividad mano-pie nos dice que si está relajado son 0 puntos. El siguiente nos dice si está apretado constantemente, si puede estar o tiende a buscar la sujeción, y si se lleva las manitas a la cara es un puntaje de 1. Si está totalmente contraído, si tiene los dedos de las manos apretados y o si está totalmente flácido, es mayor grado de dolor y tiene un puntaje de 2. El nivel de actividad, si está totalmente o si despierta un estímulo, despierta tranquilo, o si se mantiene totalmente dormido, va a ser 0 puntos. Si tiene una resistencia motora ocasional, es decir, cuando le hacemos algún estímulo que tenga alguna contracción muscular, que tenga alguna respuesta muscular que trate de retirar con un pequeño esfuerzo, va a ser 1 punto. Y si está persistente el tono muscular o se observa que está totalmente irritable, entonces es un puntaje de 2. Ya esas son las principales escalas que después de hacer una revisión son las que más objetivas son y las más fáciles de aplicar. En alguna ponencia yo escuchaba algo que es realmente dolorosamente cierto, que difícilmente una escala, cuando implica que el personal se esté capacitando, genera más resistencia para que podamos utilizarla adecuadamente. Entonces, hay que ver la forma de cómo empezar a compartir este conocimiento con los compañeros para que puedan realmente aplicarse de manera adecuada y que no genere tanta resistencia a estos cambios. Algo que nos cuesta mucho como profesionales y que, les digo, también es difícil admitir, es que somos muy renuentes al cambio, porque a veces la forma en la que nos quieren imponer esos cambios, pues no es la más adecuada. Entonces, sí es una tarea muy difícil, pero igual no es imposible. Entonces, sí, tenemos que empezar a implementar estas medidas que nos ayuden a hacer este tipo de valoraciones más objetivas para que generen un mayor impacto en la salud del pequeño. Y bueno, por eso nos dicen que lo ideal para el uso de estas escalas es que hay que utilizar la escala adecuada para lo que necesitamos valorar en el paciente, para las características del paciente. Las escalas, lo ideal es estarles valorando de cada 4 a 6 horas cuando no hay datos de dolor moderado o severo, para que podamos ver que las medidas que tomamos hayan favorecido a la disminución de este dolor
y si es un dolor moderado a severo, hay que estar valorando antes y después de las medidas que utilizamos para ver si realmente estamos logrando la disminución de ese dolor o ya necesitamos otro tipo de intervenciones. Evaluar la efectividad de las intervenciones, que esto es lo importante. Les decía, no tanto, yo sé que ustedes se aprendieron las valoraciones, se aprendieron los nombres de las valoraciones, que podemos repasarlo y que se van a quedar, pero de nada me sirve que yo sea una máster valorando ENPAS si no estoy haciendo nada para que el paciente disminuya su nivel de dolor. Entonces, realmente el impacto va a generarse cuando yo ya identifiqué que hay dolor, pero aparte hago algo para que no exista ese dolor. Identificar los cuidados independientes, lo que les mencionaba. Hay cuidados farmacológicos y no farmacológicos. Hay que identificar, sobre todo porque yo sé que no en todos los hospitales pasa, a veces no hay pediatra. La única o los únicos que estamos al cuidado del paciente neonatal somos enfermería. Entonces debemos conocer estas pautas para que podamos intervenir de manera adecuada. Y bueno, las dependientes e interdependientes acorde al grado de dolor. En esta ocasión les comparto lo que es el manejo no farmacológico, porque también el manejo farmacológico del dolor en el paciente neonatal es complejo, no es una medida, digamos, tan fácil de hacer, porque hay medicamentos que son totalmente dañinos para los pacientes. Pero bueno, en cuanto a las cuestiones no farmacológicas, nos habla primero de que hay que aprender a agrupar intervenciones invasivas. ¿Esto a qué se refiere? Debemos, por ejemplo, a las 8 de la mañana le toca a mi paciente que le tomemos muestras, que le tomemos glicemia capilar y que coloquemos la sonda. Bueno, entonces voy a dar primero medidas, más adelante les voy a hablar de las medidas no farmacológicas, pero voy a tratar de agrupar todos estos intervenciones que son dolorosas. Por ejemplo, en una sola punción puedo tomarle las muestras y tomarle la glicemia capilar. No es necesario que le puncione el talón para tomarle la glicemia capilar si ya le estoy tomando estudios de laboratorio. Que todo lo haga en el mismo horario y siempre y cuando el paciente presente datos de autorregulación. Si el paciente está irritable, si está con llanto, si está con una valoración de dolor moderada, no lo voy a empezar a intervenir, porque en lugar de, bueno, o sea, a lo mejor voy a sacar el trabajo que necesito hacer en ese momento, pero las secuelas que le voy a generar a ese paciente son lo que me debería de interesar. Entonces, primero doy las medidas para mantenerlo tranquilo y después intervengo. Intervenciones que no me ocupen más de 10 a 15 minutos, porque después de ese tiempo, por el exceso de manipulación, el paciente puede empezar a perder temperatura, puede empezar con otro tipo de problemas, e incluso con hiperglicemias, y empieza a deteriorarse su estado de salud. Entonces, sí es importante valorar la capacidad de resistencia del paciente para continuar con las intervenciones. Una de ellas, la que más se realiza, es la colocación, por ejemplo, de catéteres percutáneos. Hay ocasiones en las que no nos tardamos 10 minutos, no nos tardamos 15 minutos, a veces nos aventamos una hora colocando un catéter percutáneo, más si es un paciente con una vía difícil, en un hospital donde no tengas ultrasonido tan bonito para colocarlo, y son intervenciones que terminas tardándote hora y media aproximadamente. En ese tiempo el paciente ya estuvo sobreestimulado, ya se está enfriando, ya está presentando datos de dolor ya totalmente francos. Y tenemos que aprender a valorar estas situaciones para ver qué tanto se puede tardar y qué puedo hacer yo durante. El manejo del micro y el macroambiente. Es importante que verifiquemos que el paciente tenga una buena temperatura, que sus parámetros estén en rango normal para empezar a hacer estas intervenciones que pueden ser invasivas. Si el paciente está hipotérmico, bueno, nos podemos esperar un poquito a que logremos esa termorregulación para que no empiece a hacer hipotermia más severa,
durante la intervención dolorosa que le vamos a realizar. La contención y el posicionamiento, bien importante. Si nosotros tenemos una buena contención y una postura adecuada en el paciente, podemos evitar con esa misma sensación, o bueno, más bien con esa misma intervención, que el paciente tenga la sensación de confort, la sensación de bienestar. Y créanme, cuando a veces te contenemos con nuestras mismas manos, que es contención, es skin to skin, lo contenemos con nuestras manos, favorecemos a que el paciente no se mueva, incluso está contenido y estamos tomando muestras y el paciente ni gestos de dolor hace. Pero, denme un segundo, voy a poner. Pero, pues el paciente empieza a tener ese confort y no gesticula para nada o no nos da datos de manifestación del dolor. La succión no nutritiva también es muy importante. Esta succión no nutritiva se hace con chupones especiales, que sabemos que hay hospitales amigos del niño y de la niña que prohíben el uso de chupetes, pero para este caso de la succión no nutritiva que se utiliza como analgesia, pues hay que valorar que se puede utilizar. Se le da la succión no nutritiva al paciente para que ese reflejo de succión empiece a excretar estas hormonas que nos ayudan a regular o a disminuir el umbral del dolor o empieza a hacer analgesia natural y por lo tanto el estímulo doloroso no sea tan severo. El uso de calostro, de leche materna o de sacarosa también puede ayudar, más bien ayuda a la disminución del dolor durante las intervenciones invasivas. Encontré un estudio que nos habla sobre la sacarosa, que nos menciona que hay que tener cuidado con el uso de la sacarosa, porque a veces solamente se utiliza como para amortiguar ese dolor que se está presentando en el momento. Si no se acompaña de otras medidas, va a empezar a provocar periodos de dolor más continuos, que sea necesario el uso todo el tiempo de esa sustancia y va a generar al final de cuentas pues el daño neurológico que tratamos de evitar. Entonces, se ha observado que son pacientes que solamente se les da tratamiento del dolor en ese momento, a pesar de que sea un dolor continuo y pues ese problema es el que se empieza a presentar. Nos habla también de la identificación del grado de dolor mediante una escala validada, que es principalmente pues lo que estamos, o el objetivo de nuestra clase. Y favorecer la autorregulación. Entonces, con todas estas intervenciones, pues favorecer que el paciente se encuentre con todas estas medidas de confort, de manejo del dolor, para evitar que lo pueda presentar o que se empiece a manifestar. El manejo farmacológico. Aquí solamente les mencioné, cuando el dolor es moderado o severo, aquí ya no puedo, las intervenciones no farmacológicas son independientes. Estas yo las puedo realizar a pesar de que no tenga por indicación médica escritas que las tengo que realizar. Inclusive aquí me faltó colocarlo, pero podemos favorecer que el padre o la madre estén en contacto piel a piel con el paciente para disminuir el dolor en él. Una barrera con la que nos encontramos es que la mayoría de nuestros hospitales no son UCIN a puertas abiertas, que sería lo ideal y lo más bonito y una utopía que pues se queda en eso, ¿no? Pero sí podemos empezar a ver o a tratar de que durante la visita favorezcamos esta intervención, que eso también les ayuda bastante y sobre todo pues los beneficios que tiene aparte esta práctica. Y bueno, del manejo farmacológico nos dice que cuando el dolor es moderado a severo se deben implementar medidas no farmacológicas en conjunto con un tratamiento farmacológico.
Es decir, cuando el dolor alcanza esta severidad, no es que haya nada más de analgésicos y ya, no, también tenemos que actuar de la mano con el manejo no farmacológico. Y nos dice, o aquí las pautas del AMS nos mandan del manejo del dolor, que dolor leve nos ponen que un opioide más un adyuvante. O solamente manejarlo con un adyuvante, que sería las medidas no farmacológicas. El dolor moderado es un opioide menor o no un no opioide. En este caso, lo más utilizado, que es de alguna forma lo más noble para el recién nacido, es el paracetamol. Los AINES no están indicados, ya que pues causan más, o se ha documentado que causan más secuelas en los neonatos. Sin embargo, bueno, solamente sabemos del uso del ibuprofeno para el tratamiento de la persistencia del conducto, pero pues es solamente para el tratamiento de él. Por eso solamente se indica paracetamol a una dosis de 10 a 15 miligramos por kilo de peso, para poderlo administrar de cada 6 a 8 horas, que ese es el tratamiento de primera instancia para un dolor leve. En el dolor moderado nos dice que de leve a moderado el paracetamol, el no opioide y el adyuvante, y el severo, opioides mayores o no opioides más un adyuvante. Nos dice que lo ideal para utilizar en el recién nacido, que hay en la mayoría de las instituciones, es el fentanil. Nos habla también el artículo, nos hablaba de que se utilizaba a veces midazolam para tratamiento del dolor, pero bueno, aparte de que es otra de su función, nos dice que el daño o el aumento de sangrado, de riesgo de sangrado intracraneal es mayor. Entonces el midazolam es como lo peorcito que les podemos poner a los niños, aunque bueno, pues sí se llega a presentar o llega a haber tratamientos con el uso de midazolam. Y bueno, dejando también a la morfina como uno de los más nobles, que sí genera dependencia, pero es de los más nobles, incluso a comparación con el fentanil. Pero les digo, hablar de fármacos para el tratamiento del dolor también es complejo. Entonces solamente pues se los quise mencionar para que pues empecemos a investigar cómo es que se tiene que ir haciendo esta pauta para el manejo del dolor. Y bueno, ya como conclusiones, el dolor en el recién nacido puede causar secuelas severas que afectan su neurodesarrollo. Existen diferentes escalas de valoración del dolor en el neonato y la ideal siempre va a ser la que se adapte a la clínica del paciente. No solo basta con identificar el grado de dolor que presenta el neonato, sino que la importancia de esta valoración son las intervenciones que vamos a realizar para tratarlo. Y bueno, también algo muy importante que olvidé colocar en la diapositiva es que el dolor, me dice que ya se va a apagar mi computadora, ya la conecté. No hay o deberíamos de crear algún programa, algún proceso que nos ayude a que sea de manera estandarizada, porque de nada sirve que me digan, es que en el turno matutino valoramos ENPAS y dimos estas medidas de dolor. En el turno vespertino valoramos PIP y dimos estas medidas de dolor. Ya no hay una continuidad. Y en la noche, pues no valoramos esas y no le dimos continuidad. Y no digo porque sea en ese orden, o sea, solo es un ejemplo. Tenemos que agrupar todas estas intervenciones, generar protocolos que estén estandarizados para que garanticemos la continuidad de ese cuidado, para que no nada más la noche sea el que lo aplica, sino también la tarde, la mañana, o porque como solo hay pediatra en la mañana, solo en la mañana se le dio control farmacológico del dolor. Entonces, todo esto no puede seguir sucediendo. Por eso los invito a ver qué hay en sus unidades para poder generar, o más bien para impactar en este cuidado que estamos brindando. Y bueno, desafortunadamente también estas escalas están realizadas para pacientes, o más bien son escalas que están
que son de otros países y que no están totalmente estudiadas en la población mexicana. Entonces ahí también tenemos una amplia rama de investigación para cualquiera que le interese, pues empecemos a hacer protocolos de estos procesos y sobre todo generar nuevo conocimiento o darle peso a ese conocimiento que ya existe para el manejo del dolor en el paciente neonatal. Y bueno, aquí nos dice que el carácter de la enfermera es tan importante como los conocimientos que posee. Entonces, les repito, yo espero que se hayan llevado mucho de aquí, haber despejado alguna duda que tuvieran con respecto al manejo del dolor y que, bueno, esto les ayude a estas intervenciones que ustedes van a realizar de ahora en adelante con los pacientes de los que estén a cargo. Y bueno, no sé si haya preguntas. Claro que sí, maestra Nadia. No escucho bien. ¿Sí me escucha ahí, maestra Nadia? La escucho un poquito alejada. Ok, ahí ya me escucha un poquito más. Sí, ahí ya. Ok, sí, tenemos por aquí una pregunta de una colega. Ella nos comenta, Erika de Dios Sahagún. Ya no escucho nada. Sí, apenas la voy a leer. Nos comenta por aquí. Bueno, dice, dosis del paracetamol, gracias. Sí, la dosis del paracetamol es de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, que puede ser administrada de cada 6 a 8 horas. Incluso hay bibliografía que nos dice que para el prematuro puede ser desde 7.5 miligramos por kilo de peso en el mismo horario. Ok, muy bien. Gracias, maestra Nadia. Por aquí vamos a leer otra pregunta. Bueno, hay algunos comentarios. Me gustaría hacérselos llegar, maestra Nadia, en lo que las colegas nos hacen llegar más preguntas. Sí, claro. Sí, tenemos a la colega Cuevas, que nos dice felicidades, excelente ponencia, muy explicada. La licenciada Ángeles Galicia Vega nos comenta muy entendido su tema, felicidades. Nuestra colega Angie nos dice excelente ponencia, muy enriquecedora, muchas gracias. Nuestra colega Rosita López, muchas gracias, maestra, muy interesante su ponencia. Reciba saludos de Santiago Justlahuaca, Oaxaca. Por aquí teníamos otra pregunta en el chat. Lamentablemente ya no la alcanzo a ver. Si es importante que nuestra colega que había hecho la pregunta nos las pueda enviar nuevamente para poderle dar lectura y que la maestra Nadia la pueda contestar. Bueno, aquí tenemos a nuestro colega Vicente Cruz. Dice, buenas tardes. A pesar de estar ventilando el recién nacido, pero, pero noto labios con cianosis. ¿Podría ser la casante, un bajo flujo sanguíneo y felicidades por otra excelente ponencia? Bueno, la pregunta es,
A pesar de estar ventilando el recién nacido, noto labios con cianosis. Podría ser, em, es que dice la casante, un bajo flujo. Me imagino que es un bajo flujo sanguíneo. Por aquí tenemos otro comentario. Eh, Beatriz Olán Izquierdo, excelente ponencia. Felicidades maestra, saludos desde Tabasco. El colega Eric Vargas, muchas gracias desde La Paz, Baja California. Nuestra colega Ruz Marea nos dice, maestra, gracias y echarle ganas para realizar el cambio para el bienestar de nuestros pacientes. Bueno, aquí les voy a pedir a todos nuestros colegas nos den 5 minutos más para hacer los siguientes comentarios. Blanca, nuestra colega dice felicidades, muchas gracias, excelente ponencia. Margarita Ledesma, muchas felicidades y le doy gracias por compartir sus conocimientos. La licenciada Patricia López, excelente ponencia. La colega Cristina Alejandra García, excelente, muchas gracias. Saludo desde Manzanillo, Colima, México. Un saludo hasta Manzanillo. Y bueno, por aquí tenemos otro comentario, es de la colega. Dice, el conocimiento que no se comparte no sirve de nada. Acertadamente usted comenta que habría que realizar investigación y estandarizar tanto los procesos como el uso de escalas. Hay, sin embargo, una resistencia tan grande al cambio y a la práctica avanzada, que hace que el trabajo y los procesos se retarden y, por ende, las intervenciones sean de poca calidad. Efectivamente. En este caso, enfermería tiene que tomar el liderazgo para hacer precisamente todos estos cambios que deseamos tener, ¿sí? Bien lo decía la maestra Nadia, tenemos que hacer investigación y lamentablemente el gremio de enfermería, ¿verdad? No hace mucha investigación y eso es lo que nos está haciendo falta para hacer estos cambios en nuestras unidades. Finalmente, enfermería es el que está las 24 horas, ¿verdad?, en contacto con los pacientes y en este caso con nuestros neonatos o nuestros recién nacidos. Y depende mucho de la enfermera, ¿verdad?, que ese cuidado sea de calidad. Bien lo decía también la maestra Nadia ese ratito en su ponencia. Finalmente, el personal de enfermería casi tiene que estar adivinando, ¿verdad? Eh, en este caso, si el neonato tiene dolor, finalmente es aplicar todas estas escalas que ella ya nos hizo favor de compartir, ¿verdad? Algunas tal vez no se manejen en nuestros hospitales, en algunas unidades, pero sí sería importante implementarlas, ¿verdad? Y tomar ese liderazgo en estas unidades, porque entonces estaríamos haciendo el cambio. Nuevamente hago otro comentario de nuestra colega Karina Lozada. Felicidades, gracias por compartir ponencia. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Yadira Fabiola Gutiérrez. ¿En dónde podemos conseguir las diferentes escalas para evaluar el dolor en el neonato? Bueno, si ustedes me lo permiten, en la parte del chat hay un mensaje que está fijo y tenemos un número telefónico también para todos los que gusten la presentación o las diapositivas de la maestra Nadia, con gusto se las vamos a hacer llegar. Solamente mándenos un mensajito, mándenos un correo electrónico y con gusto nosotros se las hacemos llegar.
Tenemos por aquí más comentarios. Rocío Córdoba Pérez, saludos desde Tabasco, excelente información. Blanca Limón, excelente ponencia, felicidades. Nuestra colega Margaret Orozco Ponce, saludos desde Jalisco. Saludos a toda la República Mexicana y también quiero compartirles que en este momento también tenemos colegas que nos están viendo desde Cuba, Perú, Ecuador, Paraguay, ¿verdad? También tenemos colegas que están visualizándonos o que están viendo, ¿verdad? Esta sesión desde Guerrero, Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Irapuato, Guanajuato, Tamaulipas, Calpulalpan. Muy bien, colegas. Pues en este momento no me queda más que agradecerle a la maestra Nadia Tolentino Díaz por su excelente participación el día de hoy en esta sesión, que es valoración del dolor en el neonato. Y para todos ustedes, hacerles el comentario, quien guste la constancia, también la puede solicitar. Hay un chat y tenemos aquí un mensaje fijo, ustedes lo pueden solicitar. Sí, también quiero invitarles el día de mañana, viernes, iniciamos el diplomado en cuidados críticos con un horario de 9 a 11 de la mañana. El profesor titular es el licenciado Eduardo David Olivares Albor. Es enfermero especialista del adulto en estado crítico. Sí, este diplomado será dado a 5 meses, es con 5 módulos y estará impartido los días viernes, el segundo y cuarto viernes de mes, nuevamente el horario de 9 a 11 de la mañana. Por aquí también tenemos otro diplomado que es el actuar de enfermería dentro del marco legal en México. Este diplomado lo estamos dando el primer y tercer viernes de cada mes. Aquí también hay temas sumamente importantes para el actuar de enfermería, ¿sí? Y bueno, en este momento pues agradezco a todos los colegas que el día de hoy se dieron el tiempo, ¿verdad?, para estar compartiendo conocimientos en este espacio. Y el Colegio Nacional de Peritos en Enfermería les da las gracias por estar con nosotros compartiendo el conocimiento. Agradecemos a todos nuestros colegas y asimismo les hacemos la invitación para que nos manden los temas que les gustaría se impartieran en el colegio. Muchísimas gracias, que tengan una linda noche. Bendiciones para todos. Gracias.